para todos! Bienvenidos al video número 62 de la lista Navajas y Amigos del canal de Juan Manuel Sosa Licudis, donde vamos a ver una de las Victorinox con más fans. Se trata de la Victorinox Huntsman. Va a ser un video un poquito largo, así que ya mismo vamos a la presentación y ¡navajas! Camaradas, acá tenemos el modelo de hoy, que se trata de la Huntsman Red, en principio, cuyo número de identificador es 1.3713. En el caso de que sea, por ejemplo, esta Huntsman, que es Camo Desert, es la 1.3713.941. Y en el caso de la Huntsman Wood, en este caso es 1.3711, porque no tiene pinza ni palillo, aunque sea anilla. Entonces 1.3711.63. Vamos a ver rápidamente, pero muy rápidamente, las herramientas de la Victorinox Huntsman. Acá tenemos la más común. Vamos. ¿Qué tiene que tener para hacer, por ejemplo, un Spartan? Y bueno, tiene que tener su hoja grande, acá, su hoja pequeña, tiene que tener su tapa de abridores, donde estaría el abrelatas con el destornillador pequeño y el abrebotellas con el plano de 6 milímetros y el doblacables. Tiene que tener sí o sí el sacacorchos y el punzón. A ver, el punzón. Perfecto. Para que sea climber, obviamente tiene que tener, ante todo, tijeras. Acá están las tijeras. Y tiene que tener gancho multiuso. Por lo tanto, ya es climber. Y para hacer Huntsman, tiene que tener la sierra para madera. Muy bien, vamos a los elementos de cacha, que sería la anilla, sería la pinza, el palillo, y vamos a ver si tiene el agujero para... Es más, hasta le pusimos el alfiler. No es que tiene el agujero, le pusimos el alfiler. Y acá tenemos los elementos de la Huntsman. Vamos rápidamente a pesarla. No nos vamos a demorar mucho. Ahí está. Y el rubio peleando afuera. Va. Un peso de 97.1. 97.1 gramos. Vamos con la de madera. 95. Es más liviana. Y por curiosidad pongo la Camo Desert. 96.9. Es decir, la diferencia creo que es el alfiler, ¿no? 97.2. Perfecto. Bien. Ahora vamos a ver fanas de Victorinox Huntsman. Tenemos el perfil del usuario a través de Marcelo Ferrarotti. También tenemos coleccionistas como son Edu del Aullido de Guaya, Fran Medina. Tenemos a Martín de Avancarga y Joseph Anthony de SAC Colombia. Acá vamos a tener las opiniones de ellos. No perderse el hit del bambino Marcelo Ferrarotti. Buenas, buenas. Este es un video para el canal del amigo Juan Manuel Sosa Licudis. Que bueno, por fin ha llegado la hora de las Huntsman, que lo venía esperando un montonazo. Yo les quería mostrar dos cosas hoy. Una es un... Bueno, creo que todos conocen el modelo Huntsman con sus variantes y sus cuestiones. Esperemos que la cámara haga foco. En este caso es una Huntsman con cachas translúcidas Plus. Es una reparación de una Huntsman que vino con una falla media extraña, gracias a los amigos de Bowie. Es la última versión que salió, la que tiene una pequeña traba, una pequeña muesca en el destornillador grande, ¿sí? Tiene una pequeña traba que le da un poco más de fuerza en el uso de este destornillador. Y la otra modificación, perdón, la última versión tiene, bueno, el gancho multiuso.
en comparación con los modelos más viejos, que no tienen el gancho multiuso, creo que esta tampoco tiene la lesna con el agujero. Y en este caso esta también tiene el sacacorchos ranurado. Incluso pude conseguir uno de estos mini destornilladores también. Primer modelo que había salido de Victorinox. Por lo menos yo creo que es uno de los primeros modelos. Este es un modelo que me gusta mucho, es un modelo que utilizo a diario. Particularmente este es digamos, uno de la colección, este no lo utilizo. Tiene algunas diferencias, como puede ser la ubicación de la anilla con respecto a los modelos más modernos. En este caso la anilla sale de una pequeña pieza que está como metida entre la capa de la hoja, que se solía romper. O sea, hay muchas Victorinox usadas que se ven así en mercados de segunda mano que tienen esto roto. Victorinox se dio cuenta de ese error y lo solucionó, por un lado abaratando costos porque era una pieza menos, y lo que hizo fue brindarle más robustez a eso, haciendo que la anilla pase por el mismo fleje trasero, en este caso, de la capa que contiene al abrelatas y al abrebotellas. Hay un truco que me gusta hacer con las navajas que tienen serrucho para madera, que lo utilizo bastante. El serrucho para madera lo que tiene es, como se puede apreciar acá, espero que se vea bien. A ver si hace foco el teléfono. Ahí está. Un lomo a 90 grados, que mucha gente lo utiliza como raspador para raspar distintas cosas, para raspar un ferrocerio, por ejemplo, cuando están en alguna práctica de bushcraft o alguna práctica de supervivencia. Incluso hay gente que lo afila esto a 90 grados para que tenga mejor grip, pero yo no lo afilo más. Lo que hago, después y Juan Manuel les va a, si quiere, pasar un pedacito del video donde lo hago. Lo que hago es, con una varilla dura, en este caso es un rayo de moto, lo que hago es hacer este movimiento como si quisiera crear sobre el lomo del serrucho una pequeña redondez y que se genere una rebaba de cada uno de los lados. ¿Para qué hago eso? Esa forma de afilación es la forma de afilación de la rasqueta y sirve para lo siguiente. En los serruchos que no tienen eso, si yo por ejemplo hago esto, no sale absolutamente nada. O sea, no hay un raspado importante. Yo lo que hice fue con esta modificación agregar una herramienta adicional, en este caso una rasqueta, y si se fijan la diferencia, creo que se puede apreciar acá. Sale muy fuera de foco todo esto, pero bueno. ¿Sí? Entonces acá pueden apreciar el filo que tiene. ¿Para qué sirve esto? Bueno, en tareas de bushcraft o supervivencia, para crear una yesca pequeña a partir de una madera. Puede ser para alisar otra madera. Saca mejores chispas del ferrocerio. Tiene bastantes ventajas. Bueno, no lo quiero hacer mucho más largo. Un saludo para todos. Muchas gracias para el amigo Juan Manuel por dejarme participar en este video. Y ¡navajas! Bueno, Juan Manuel, acá te mando un video un poco más detallado de cómo funciona la rasqueta. Capaz este audio lo tenés que eliminar y poner una música, o si querés te canto yo. Podemos hacer tipo: la madera se viruta cuando la paso por acá, salen todas virutitas porque salen por acá. A la madera se viruta. Con la modificación de la rasqueta, la madera se viruta, que sirve para prender el fuego. Bueno, pero es un video bastante lindo. Bueno, te mando un saludo. Chau. Muy buenas, Peña. Pues nada, a petición de Juanma os enseño mi Hassman favorita, digamos mi pequeña joya. Es esta, calculo, de finales de los 70, principios de los 80, con escudo dorado. En cámara no se aprecia muy bien, pero el escudo es dorado.
pinzas en níquel plata. El sacacorchos estriado, 4 vueltas. Punzón sin ojal, sin gancho. Os enseño rápido el Rosfrey, ballesta. Y para terminar, aunque ya conocéis de sobra las herramientas de la Hassmann, lleva la tijera con tornillo, no con remache como las llevan ahora. Sierra, bueno, ya la conocéis. Pues nada, espero que os haya gustado. Un saludo. Muy buenas a todos, soy Fran Medina. A petición de Juan Manuel Sosa Licudis os voy a enseñar una de mis Hussmann preferida, que en este caso es la Hussmann Black Blade, que es una edición especial de México que salió en el año 2014 para conmemorar el Día del Padre. Y como veréis, la cualidad de esta navaja, de esta Hussmann, es que su hoja principal, como su nombre indica, es de color negro. Bueno, espero que os haya gustado mi elección y espero disfrutéis del vídeo de Juanma. Un saludo a todos. Hola Juan Manuel, querida comunidad, un gusto poder participar en este video donde Juan Manuel nos pedía enseñar nuestra Hatsman favorita. Y en mi caso, bueno, se trata de este modelo que está customizado en cachas de ciervo. Adicionalmente, tiene esta rabisa fabricada en cuero y también en asta de ciervo. Me parece que es un detalle único, es muy difícil que una Hatsman en ciervo se repita con otra, así que la hace un diseño único y muy especial para mí. Decidí customizar esta Hatsman especialmente porque tiene aquí su tijera con tornillo de las antiguas, entonces también le da un toque más vintage, así que por esta razón decidí customizar este modelo. Voy a enseñarles un poco más a detalle las cachas. A mí me encantan, me parecen unas cachas muy bonitas. Bueno, Juanma, acá está mi Hatsman favorita. Espero les guste tanto como a mí. Buen día. Muy buenos filos para todos los amigos del canal de Juan Manuel Sosa Licudis. Mi nombre es Martín de Avancarga 1975 y hoy, aprovechando que Juanma está haciendo un video sobre la Victorinox Hatsman, quería contarles que sin lugar a dudas este es mi modelo favorito de Victorinox. Está a 91 milímetros de 4 capas de herramientas, y si tengo que elegir entre las diferentes versiones de Hatsman que tengo dentro de mi colección, me quedo con esta que están viendo en pantalla. Les cuento rápidamente por qué elijo esta Hatsman en particular. Primero, por lo que representa, ¿sí? La conmemoración de los 100 años del fallecimiento de don Karl Elsener, el fundador de nuestra querida casa suiza Victorinox y creador revolucionario de las multiherramientas. En segundo lugar, porque me parece que el color blanco en las cachas le confiere una elegancia espectacular a estas multiherramientas. Me encantan las cachas en color blanco. En tercer lugar, por la compañía. Una moneda de 20 francos suizos, una moneda de plata de 25 gramos y que en una de sus caras trae, como podemos apreciar, una Victorinox Hatsman. Después, en cuarto y último lugar, porque se trata de una edición limitada a solo 8.000 piezas en todo el mundo. Salió en el año 2018 y está además numerada. Y como todas las Victorinox que vienen numeradas, lo hace, o la mayoría, lo hace por la parte de atrás, ¿sí? En donde podemos apreciar que trae el 2129 de 8000. Así que nada, gracias a todos por estar en el video. Les mando un fuerte abrazo. Gracias, Juan.
por permitirme participar. ¡Chau! Camarada, momento de las impresiones personales y me han dejado poco margen. ¿Por qué? Porque para el usuario es una navaja muy equilibrada en herramientas y en precio. Herramientas-precio, creo que es la mejor. Ya vamos a sacar alguna vez este coeficiente. Y para el coleccionista, en una variedad enorme, como ya lo vieron, la de los compañeros son espectaculares. El coleccionista tiene una cantidad de opciones bárbaras para buscar este modelo. Entonces, muy recomendada la Victorinox Huntsman.